Entonces, vamos a platicar sobre el caso que pues originó la duda. Entonces, es un paciente masculino de 61 años de edad que en septiembre de 2019 presenta una masa en región cigomática. El paciente fue evaluado por cirugía, entonces, y por neurocirugía. En una primera parte, cirugía lo evalúa, luego se lo presenta a neurocirugía, quien lo ingresa en noviembre de 2019 y le realiza una ligadura de la carótida externa por masa pulsátil en la región temporomandibular izquierda. Luego, el paciente es reevaluado nuevamente. En este momento, pues no tenía reporte histopatológico el 23 de enero del 2020 y lo consideran como una anomalía vascular, por lo que es nuevamente llevado a sala de operaciones por otorrinolaringología. Entonces, bueno, como para hacer un resumen, el paciente presenta una masa en la región temporomandibular izquierda. Entonces lo evalúa neurocirugía, considera que es una anomalía vascular, le realizan una ligadura de la carótida externa, el paciente sí disminuye la masa en la región temporomandibular izquierda, pero todavía se encuentra ahí porque no fue la masa la que resecaron, sino fue la carótida la que ligaron. Entonces lo evalúa otorrino. Otorrino consulta con varias subespecialidades como oftalmología y también con cirugía vascular nuevamente y pues lo lleva a sala nuevamente, donde reseccionan la masa y el reporte histopatológico pues revela que es un paraganglioma. El paciente pues queda en lo que es vigilancia y posteriormente en noviembre del 2020 el paciente pues consulta, es referido a oncología por medicina general por historia de una masa en fosa renal de 8 meses de evolución, de aproximadamente 5 centímetros a la palpación bien definida. Y en enero del 2021 el paciente es ingresado por oncología para estudio de la masa renal. Entonces, estas son las imágenes de la tomografía, donde podemos ver una tomografía en cortes axiales, donde podemos evidenciar en el riñón izquierdo cómo se encuentra una masa de consistencia semisólida y como aparte de esta, en otra imagen también se puede ver cómo el paciente pues tiene también lesiones a nivel pulmonar. Entonces, pues surge la duda realmente qué es un paraganglioma, cómo se diagnostica, el estadiaje y pues el tratamiento. Pero para finalizar lo que es el caso, pues se considera que este paciente está cursando con un segundo primario y el plan es realizarle una biopsia de la masa que se encuentra en la fosa renal, porque esta es palpable. Entonces, pues en el objetivo del día de hoy es conocer cómo diagnosticar, estadificar y tratar un paraganglioma avanzado. El porqué de este tema es debido a que los paragangliomas son tumores neuroendocrinos sumamente raros, se dan de 2 a 8 por millón, y estos surgen de los ganglios simpáticos o parasimpáticos extrarenales. ¿Por qué se menciona esta palabra extrarenal? Porque si el paraganglioma se encontrara en las adrenales, se considera un feocromocitoma. Entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para los paragangliomas? Bueno, entonces podemos tener lo que es la neoplasia endocrina múltiple tipo A, tipo 2, A y B, como bien conocida por sus iniciales MEN2, A y B. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que incluye esta neoplasia endocrina múltiple?
Bueno, entonces esta neoplasia endocrina múltiple lo que contiene es que puede tener feocromocitoma, paragangliomas, también tiene lo que es cáncer de tiroides tipo medular, y en el caso de las A tiene hiperparatiroidismo, a diferencia de la B que no lo contiene. También tenemos como factor de riesgo la neurofibromatosis tipo 1, donde hay una alteración del NF1, y también tenemos como factor de riesgo el síndrome de von Hippel-Lindau. Entonces, esto es como, sí me llamó como mucho la atención y por eso lo puse aquí, porque la alteración es en el gen de VHL. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este gen de VHL? Entonces, lo que pasa es que tenemos un factor de inductor, o sea, un factor inducido por hipoxia, que es este HIF1 alfa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto se une al gen de von Hippel-Lindau, al VHL, por medio de la hidroxilación. Entonces, pero esto solo va a pasar cuando hay niveles de oxígeno normales. ¿Por qué? Por la hidroxilación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ubiquitinización y este gen va a ser llevado a un proteosoma para que sea destruido. Pero si hay una alteración en VHL, no hay la unión a lo que es el factor inducido por hipoxia. Y entonces, lo que va a hacer es unirse al ADN para expresar genes que van a hacer que puedan los pacientes pues, presentar este tipo de tumores, ¿verdad? Otra de las cosas es que se puede dar tanto cuando hay una alteración del VHL como cuando hay hipoxia. Entonces, ¿por qué es importante pues hablar de estos factores de riesgo, estos síndromes? Porque 1/3 de la población aproximadamente pues van a tener, al presentar paragangliomas, pues pueden tener este tipo de síndromes. Y por último tenemos lo que es la diada Carnegie Statatis, que son pacientes por lo general pediátricos que van a presentar GIST asociados a lo que son paragangliomas. Bueno, entonces en el origen anatómico, pues vamos a tenerlo, estos se pueden originar alrededor de lo que son vasos o nervios simpáticos o parasimpáticos. Y lo que tenía nuestro paciente es, se originaba cerca de lo que era el cuerpo carotídeo, en esta área de aquí. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el diagnóstico tenemos lo que es la triada clásica, pero a pesar de que es clásica, pues vamos a ver por qué es como tan difícil de relacionarlo. Entonces, en la triada clásica tenemos cefalea, palpitaciones y sudoración. Entonces, pues está descrito en 1800 que la primer paciente en la que se describió el caso fue una paciente de 18 años que falleció, pero ella presentaba como muchas crisis de ansiedad. Entonces, cuando le realizaron la autopsia, se evidenció que la paciente pues presentaba 2 feocromocitomas. Entonces, ¿y por qué pues es como tan difícil de asociarlo? Pues porque la verdad es que muchas personas pues padecen de cefalea y de crisis de ansiedad últimamente. Entonces, ¿cómo vamos a dividir los paragangliomas? Pues se pueden dividir en secretores, que son por lo regular simpáticos, y no secretores, que son de nervios parasimpáticos. Entonces, y otra forma pues sumamente importante para todo diagnóstico oncológico, pues es el diagnóstico histológico. Bueno, entonces, la verdad es que sí está como bastante interesante, porque dice que los paragangliomas pues dice que tienen una cápsula delgada y tienen estas formas que se llaman cémbalo. La cuestión es que
son células, estas son como las células más importantes, son células que tienen, dice que el citoplasma pues es eosinófilo y los núcleos están pues llenos de cromatina, ¿verdad? Están rodeados de células de sostén. Entonces, por lo regular, vamos a encontrar para los paragangliomas estos nidos de las células más importantes y rodeados de estas células de sustentáculas, le mencionan. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues las células principales van a ser positivas para cromogramina y las células de sustento en las que están suspendidas estas células, pues van a ser positivas para S5. Uno de los principales retos para el oncólogo es que cómo definir si un paraganglioma pues es maligno o benigno. ¿Por qué? Porque pues los paragangliomas pues se van a ver igual los malignos o los benignos bajo el microscopio. Es difícil porque por los lugares, la localización, pues puede haber penetración a la membrana basal y no ser observable. Aparte de que la penetración a la membrana basal pues no se considera que sea una característica maligna. Hablan de que puede tener una latencia de aproximadamente 10 a 20 años. Pero lo que sí se considera que tiene como característica maligna, pues son las metástasis. Entonces, pues estos son tumores, como bien llamados, son neuroendocrinos, ¿verdad? Entonces son productores de catecolaminas. Entonces, podemos tener dos tipos de escenarios, ¿verdad? Podemos tener pacientes en los que se evidencia que tenemos una elevación de metanefrinas y catecolaminas debido a la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes? Pues vamos a buscar la masa o el tumor, y también podemos tener el escenario en el que el paciente pues tiene lo que es un tumor en el cual nosotros podemos sospechar que sea un tumor neuroendocrino o un paraganglioma. Entonces, en este caso, pues vamos a buscar que el paciente pues sea productor de catecolaminas, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos para el diagnóstico, pues lo que se hace es buscar en una orina de 24 horas metanefrinas o catecolaminas. Y también podemos buscar por medio de los estudios de imágenes, que más adelante pues les voy a hablar un poquito de esto. Ok, entonces aquí para el diagnóstico por medio de imágenes tenemos las siguientes maneras. Entonces aquí tenemos, es imagenología por radioisótopos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para poder diagnosticar un paraganglioma? Muy bien. Entonces, aquí lo que utilizamos es el I-metayodo-bencilguanidina. Entonces, I está marcado con un yodo 131. Entonces, este es como un centellograma. Y la descripción de esta imagen es que aquí lo que tenemos es un feocromocitoma en la suprarrenal izquierda. Debido a que es yodo, podemos ver cómo de manera frontal, pues la tiroides pues captó lo que es el yodo. ¿Qué podríamos hacer para que la tiroides no captara el yodo? Pues utilizar Lugol, gotas de Lugol. Podemos ver también que pues aquí las glándulas salivales también captaron este yodo, pero esto no significa, esto es normal, no significa que pues aquí hayan masas o paragangliomas. Y también podemos ver cómo pues en la vejiga también hay excreción del yodo, y entonces esto también es normal, y lo único aquí positivo pues es esta masa que tenemos acá. Entonces, pues como
Lo que ellos mencionaban, en el New England Journal para diagnóstico, pues era esto lo único como desagradable, que la tiroides y las glándulas salivales pues podían marcar como falsos positivos. También, bueno, y entonces algo importante de hablar de este tipo de imágenes por radioisótopos es que aquí tienen como mucho cuidado debido a que el metayodo benzilguanidina lo que hace es que se une a un captador, a un receptor de captación de norepinefrina. Entonces, lo que pasa aquí es que al unirse a este receptor, desplaza lo que es la norepinefrina y puede el paciente posteriormente tener, debido a la elevación de norepinefrina, crisis hipertensivas. Entonces, sí, el paciente pues puede correr un poco de riesgo. Entonces, tenemos lo que son todas estas imágenes que tenemos aquí, A, B y C, son imágenes frontales. Entonces, la imagen A, lo que tenemos son paragangliomas en los cuerpos carotídeos. Y en la imagen B tenemos un paraganglioma izquierdo paravertebral. Esto es solo como para que veamos todos los lugares en los que puede ser localizado. El 85% de los paragangliomas pues se pueden encontrar en abdomen y tórax, y solo un 5% pues se van a encontrar en lo que es la región de cabeza y cuello. Y por lo regular, los de cabeza y cuello pues van a ser parasimpáticos y no van a ser malignos. Y aquí tenemos lo que es un paraganglioma retroperitoneal. Y en esta imagen tenemos un PET donde podemos evidenciar que se encuentra un feocromocitoma en la suprarrenal derecha y un paraganglioma. Y aquí, pues también se observa otro paraganglioma. Esta es mencionaba que era también un PET. Entonces, aquí les quiero enseñar, estas son resonancias nuevamente, pues menciona que pues las resonancias pues no van a tener un diagnóstico tan fino como lo es la tomografía, pero que pues el paciente pues no va a recibir radiación. Entonces, esta es una presentación típica de lo que es un paraganglioma. Y aquí, pues las flechas lo que están evidenciando pues son los vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, pues el paraganglioma está cerca del vaso sanguíneo, pero no lo abarca, no se involucra con lo que es el vaso sanguíneo. En esta podemos ver cómo sí toma lo que es la carótida, pero y parcialmente el otro vaso sanguíneo. Y aquí en el C, ya pues sí está tomado totalmente el vaso, y mientras más tome el vaso, más riesgo tenemos de que esto pues pueda considerarse maligno. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar lo que es un paraganglioma? Bueno, pues es sumamente interesante que una de las cosas que más me llamó la atención es que para los paragangliomas parasimpáticos, por lo general, no se va a realizar estadificación. ¿Por qué? Porque se consideran regularmente benignos. Entonces, aquí, pues, lo que se observa es, pues, es el tamaño y, pues, si hay invasión adrenal o no, o si es intraadrenal o es extraadrenal. Vamos a ver también si hay pues ganglios, como debido a que es el TMM y metástasis. Entonces, pues, ¿qué tratamiento le daríamos a un paraganglioma? O sea, recordemos que es una enfermedad sumamente rara,
que es una enfermedad, pues la mencionan como una enfermedad ultra huérfana, y que pues lamentablemente pues no tenemos como muchos tratamientos para estos pacientes. ¿Y por qué por qué el tema de hoy es ese tratamiento para un paraganglioma avanzado? Porque menciona la literatura que aproximadamente del 35% al 40% pues ya van a haber metástasis al momento del diagnóstico. Entonces, hablando propiamente de casos avanzados, o sea, hablándose de enfermedades avanzadas, irresecables o metastásicas, pues sí se puede utilizar lo que es la cirugía paliativa o la ablación por radiofrecuencia. ¿Por qué por qué realizar una cirugía paliativa a alguien que ya tiene una enfermedad sistémica? Bueno, debido a las razones, porque al realizar una cirugía, aunque no sea un R0, aunque quede un R1 o un R2, va a disminuir lo que es la carga tumoral. Porque la carga tumoral es igualmente proporcional a los efectos que va a producir en la persona debido a la liberación de catecolaminas. Entonces, yo sé que muy probablemente, pues en el momento en el que nos presentemos con un paraganglioma, vamos a tener un manejo con varias especialidades, como lo es endocrinología, pero no está de más que nosotros, pues como oncólogos, sepamos qué es lo que se debe de realizar. Entonces, se debe de realizar un bloqueo alfa y beta adrenérgico aproximadamente, pues, de 14 a 7 días previos a la cirugía. Y para el bloqueo alfa, pues vamos a utilizar fenoxibenzamina, 10 miligramos BID, o doxazocina, 1 miligramo al día, 7 días previos a la cirugía. Vamos a tener una dieta rica en sodio de aproximadamente 500 miligramos al día, más una ingesta abundante de líquidos de aproximadamente 2.5 litros o más. Y también se va a realizar un bloqueo beta adrenérgico por medio del metoprolol, que empezaríamos con dosis de 25 miligramos al día hasta triplicarla, si fuese necesario. Entonces, pues también está descrito lo que es la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia, pues el esquema que está descrito para los paragangliomas y eso también pues está descrito para los feocromocitomas, porque al final tenemos que pensar que un paraganglioma es como un feocromocitoma y lo que los diferencia pues es la localización adrenal. Entonces tenemos lo que es el esquema CBD cada 21 días. Entonces, este contiene lo que es ciclofosfamida, 750 miligramos metro cuadrado día 1, vincristina 1.4 miligramos metro cuadrado día 1 y dacarbazina 600 miligramos metro cuadrado día 1 y 2. Pues también hay otros estudios que describen el uso de temozolomida, 250 miligramos por 5 días cada 28 días. Bueno, y entonces, ¿en qué estudio se basa para, pues, poder sugerir este esquema? Bueno, entonces tenemos este estudio, el nombre de este estudio es quimioterapia combinada con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina en pacientes con feocromocitoma maligno y paraganglioma. Entonces, fueron 17 pacientes. Recordemos que, bueno, esta es una de las series más grandes que hay. ¿Por qué? Porque es sumamente raro este tipo de tumor, de neoplasia. Fueron 17 pacientes y con una edad promedio de 54 años. Entonces, este estudio fue un estudio retrospectivo y la mediana de seguimiento fueron 60 meses, donde los pacientes, el 47% presentaron una respuesta parcial o completa, el 23% presentaron una respuesta pues no significativa y el 29% no presentó respuesta. La supervivencia libre de progresión fue de 40 meses y la supervivencia en los pacientes que presentaron respuesta parcial o respuesta completa fue de 6 años,
La supervivencia en pacientes que presentaron una respuesta no significativa fue de 4 años y los que no presentaron respuesta fue la supervivencia de 3 años. Entonces, y otra de las terapias que tenemos, pues, sistémicas para lo que es el paraganglioma es el I-metayodobencilguanidina con yodo marcado 131. Entonces, esto fue como sumamente novedoso, este estudio. Entonces, utilizaron el yodo 131 y lo utilizan, pero de manera terapéutica. Entonces, el nombre del estudio es Eficacia y Seguridad de la Terapia con I-metayodobencilguanidina de alta actividad específica en pacientes con feocromocitoma o paraganglioma avanzado. Fue un estudio fase 2, abierto, de solo un brazo. Tenían al principio 71 pacientes, pero de esos 71 pacientes, pues por lo menos 68 pacientes recibieron lo que fue una dosis del I-metayodobencilguanidina 131 de alta actividad específica. Entonces, pues lo que ellos, el primer objetivo fue, lo que ellos evaluaron fue la reducción de todos los medicamentos antihipertensivos en un 50% durante más de 6 meses. Y se evidenció que el 6% de los pacientes, pues sí, con una sola dosis, presentaron disminución de los medicamentos antihipertensivos y con 2 dosis terapéuticas, pues el 32% de los pacientes pues presentó una disminución del uso de antihipertensivos. Entonces, ¿por qué los pacientes pues no todos recibieron 2 dosis? Porque lo que pasa es que este medicamento lo que hace es que presenta neutropenia. Entonces, si el paciente pues presentaba neutropenia y no se recupera en más de 25 días, pues ya no les volvían a administrar. Y aparte, también valoraron otros objetivos secundarios como la respuesta por RECIST. Entonces, aquí se evidenció que los pacientes pues presentaron respuesta parcial con 2 dosis, un 30%, y con al menos una dosis terapéutica, la cual fue de 37 gicarabels, un 23%. Entonces mencionaba que 59 pacientes habían presentado un tipo de respuesta que corresponde a un 92% de la población y pues solo 5% pues no habían presentado ningún tipo de respuesta. Entonces, en la sobrevida global se evidenció que los que habían recibido una dosis, la mediana fue de 18 meses y para los pacientes que habían recibido 2 dosis, pues la mediana fue de 44 meses. Entonces, actualmente, pues esto es lo que se describe. Y entonces tendríamos aquí lo que es un paraganglioma localmente irresecable o con metástasis distantes. Y entonces, pues aquí vemos cómo mencionan ya sea la cirugía paliativa, citorreductora asociada a radioterapia y pues se puede utilizar lo que es el I-metayodobencilguanidina como lo acabamos de revisar. Y también aquí, ya sea si el paciente pues presenta metástasis distantes, podemos ver que se puede utilizar lo que es la quimioterapia sistémica, que es el esquema CBD que acabamos de ver el estudio, del cual pues aconsejan este tipo de tratamiento, o la temozolomida, o nuevamente el uso de I-metayodobencilguanidina con yodo marcado 131. Entonces,
pues eso es lo que traía para el día de hoy. La conclusión al final es que aunque el tratamiento para los pacientes con paraganglioma metastásico o irresecable no es curativo,